Buenas tardes, este es un video sobre la filosofía medieval. Mi nombre es Jean-Pierre Aguilar Torales y mi compañero es Dylan Aguilar Arce. Vale. ¿Qué es la filosofía medieval? La filosofía medieval abarca un periodo extenso de la historia occidental, donde generalmente dividido en tres etapas: la patrística, la escolástica temprana y la escolástica tardía. Durante este tiempo, los filósofos estaban influenciados en gran medida por la teología, que pues abarcaba la filosofía griega y la teología cristiana. La patrística, que fue entre el siglo II al siglo VII, se concentró en la fusión de la doctrina griega con la doctrina cristiana, destacando figuras como Agustín Hipona, Boecio. La escolástica temprana, en el siglo VI al siglo VII, vio el resurgimiento del interés por la razón y la lógica. Figuras como Anselmo de Canterbury, Pedro Abelardo y la escolástica tardía, desde el siglo VIII hasta el siglo XV, alcanzó su apogeo con pensadores como Santo Tomás de Aquino, Guillermo de Ockham, y quienes fueron estos quienes desarrollaron sistemas filosóficos completos, debatiendo sobre cuestiones metafísicas y éticas de la epistemología. ¿Qué son las características de la filosofía medieval? Se caracteriza por síntesis entre filosofía griega clásica, principalmente platónica y aristotélica. La teología cristiana se centra en cuestiones como la naturaleza de Dios, el alma, la relación entre la fe y la razón y la metafísica del ser. Además, se destacan debates sobre la existencia de Dios, el problema del mal y la relación entre la voluntad divina y el libre albedrío humano. ¿Cuáles son los principales exponentes de la filosofía medieval? En la filosofía medieval hubo varios exponentes importantes, como algunos de estos fueron San Agustín, Santo Tomás de Aquino, como mencionaba antes, Guillermo de Ockham y Juan Scott Toriga, y cada uno de estos contribuyó de manera significativa al desarrollo del pensamiento filosófico a la Edad Media, según sus creencias y su conectividad entre cada uno de ellos y la manera en que se entrelazaban todos estos pensamientos que cada uno hacía, cada uno respectivamente en su tiempo. La filosofía medieval sigue siendo relevante hoy en día por varias cuestiones. En primer lugar, muchas de las cuestiones filosóficas planteadas durante ese periodo, como la relación entre la fe y la razón, la naturaleza, el conocimiento y la existencia de Dios, siguen siendo temas de debate de la filosofía contemporánea. Además, algunos enfoques éticos y políticos desarrollados por el filósofo medieval, como Santo Tomás de Aquino, siguen influyendo en el pensamiento ético político actual. Periodo sobre la filosofía medieval. La filosofía medieval es un periodo peculiar y fascinante en la historia del pensamiento humano, porque durante esta época la filosofía estuvo muy influenciada, como mencioné antes, en los filósofos medievales y en la teología cristiana, para armonizar fe con razón. San Agustín, un ejemplo, fue una figura clave, pues cuyas influencias movieron profundamente a la filosofía cristiana en su enfoque en la relación entre el tiempo, el mal y la gracia, que dejó una marca duradera en el pensamiento occidental. Otro de estos ejemplos sería Santo Tomás de Aquino, que es conocido por su intento de reconciliar la filosofía aristotélica con la teología cristiana, creando un sistema filosófico complejo y un tanto coherente que influenció una gran medida de la escolástica. Guillermo, por su lado, fue famoso por su principio de la economía, conocido como la navaja de Ockham, que abogaba por la simplicidad y la economía en las explicaciones, y sus ideas influyeron más que nada en el desarrollo posterior del pensamiento científico. Por otro lado, aparte de todos estos, Juan Scott Toriga, por su parte, fue un pensador notable cuyo trabajo anticipó ideas posteriores sobre el conocimiento y la realidad. Y estos fueron uno de los ejemplos que pues investigamos y analizamos sobre los pensadores filosóficos de la época medieval. Durante la Edad Media, algunas de las ciudades más influyentes para la filosofía medieval fueron Atenas, Constantinopla, Bagdad, París y Oxford. Estos centros urbanos fueron importantes focos de aprendizaje, intercambio intelectuales y desarrollo filosófico durante ese periodo. Como podemos ver, muchas de estas ciudades influyeron en la filosofía medieval, ya que sin estas ciudades no hubieran nacido la mayoría de los filósofos más importantes de la historia, o como después se vio, la caída de Constantinopla, que fue un antes y después en la historia de la filosofía, porque ahí se quemaron muchos papeles importantes.
La filosofía medieval es un vasto campo de estudio que abarca casi 1000 años de pensamiento filosófico. Desde el siglo hasta el siglo XB, este periodo, también conocido como la Edad Media, estuvo marcado por una combinación única de influencias filosóficas que incluyeron elementos de la filosofía griega, romana y el cristianismo, el judaísmo y el islam. A lo largo de este ensayo exploraremos las principales características, figuras y temas de la filosofía medieval, así como su legado y relevancia en la actualidad. Uno de los aspectos más distintivos de la filosofía medieval es su estrecha relación con la religión, especialmente el cristianismo. Durante este periodo, la Iglesia Católica desempeñó un papel central en la vida intelectual y cultural de Europa, y muchos filósofos medievales se dedicaron a explorar y explicar la relación entre la fe y la razón. Uno de los debates más importantes en este contexto fue la de la relación entre la fe y la razón, como figura como San Agustín, Santo Tomás de Aquino y argumentos a favor de la armonía entre ambas, mientras que otros como Guillermo de Ockham defendían la separación más marcada. Otro aspecto significativo de la filosofía medieval fue un compromiso con la perseverancia, traducción y textos antiguos. Durante este periodo, los eruditos medievales tradujeron obras filosóficas griegas y romanas al latín, lo que permitió la transmisión de conocimiento filosófico clásico a través de toda Europa. Estas traducciones desempeñaron un papel crucial en el desarrollo de la filosofía medieval, ya proporcionado a través de los pensamientos medievales, acceso de las ideas y filósofos como Platón, Aristóteles y Plotín. Entre las figuras más influyentes de la filosofía medieval se encuentra San Agustín, quien combinó el pensamiento platónico entre la teología y el cristianismo para desarrollar la visión integral del mundo. Santo Tomás de Aquino, cuya síntesis de filosofía aristotélica y teología cristiano-odio dio lugar al tomismo, una de las corrientes filosóficas más influyentes de la Edad Media, y Guillermo de Ockham, cuyo nominalista y énfasis en la simplicidad influyente de la filosofía moderna. En cuanto a los temas que abordados por los filósofos medievales, influyen de los más importantes, incluido la naturaleza de Dios, el problema del mal, la relación entre el alma y el cuerpo y la naturaleza del conocimiento. Estos temas reflejan la preocupación fundamental de la época, así como las influencias de las tradiciones filosóficas